Bueno, ahora vamos a ver acerca del experimento de Pavlov sobre los perritos, ¿no? Que hablábamos. Tenemos el estímulo, ¿no? Que mencionamos anteriormente, en el anterior video. Cualquier condición o cambio en el ambiente directo, ¿no? Que impacta directamente en el organismo. Aquí tenemos la comida, ¿no? Que no causa ningún tipo de estímulo. Los experimentos que se hacían antes, por ejemplo, en este tipo de experimentos, se tenía que dejar pasar con hambre al perrito durante un tiempo. No recuerdo si tal vez una semana sin que pruebe ningún tipo de alimento. Entonces, bueno, primero se le ponía la comida, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de estímulo. Y la comida causaba una reacción fisiológica esperable, que es la salivación. Ya ahí no hay ninguna respuesta condicionada, ¿no? Es una respuesta incondicionada, ¿no? Porque no hay otro estímulo que se esté asociando, solamente la comida sin ningún tipo de estímulo, simplemente el estímulo de la comida, digamos, ¿no? Que eso causaba una respuesta incondicionada, ¿no? Es decir, que no está asociada a nada. Luego se hizo sonar una campana, ¿no? En otro día, digamos, ¿no? Otro día se hace sonar la campana y es un estímulo neutral, ¿no? El perrito solamente escucha el sonido de la campana, pero como no hay una asociación todavía, no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Es un sonido cualquiera, la campana, ¿no? No hay una respuesta condicional. Ahora entramos a la fase del condicionamiento. Ahora hacemos sonar la campana y acto seguido ponemos la comida. Entonces ahí hay una asociación, ¿no? Entre un estímulo incondicionado, que es la comida, y estamos condicionando a ese estímulo incondicionado el sonido de la campana, ¿no? Estamos asociando ese estímulo. Y esta asociación progresivamente causa esta respuesta, ¿no? La salivación. ¿Ya? Que la salivación no tiene ninguna respuesta condicionada todavía, ¿no? Sigue siendo una respuesta incondicionada. Simplemente se están asociando estos dos estímulos. Estímulo condicionado, la campana; estímulo incondicionado, la comida, que provoca una respuesta incondicionada. Ahora, después de porque esto es durante el condicionamiento que se va entrenando, ¿no? Se hace sonar la campana, se pone la comida, saliva. Se hace sonar la campana, se pone la comida, saliva. Luego de hacer este ejercicio repetitivo, el solo sonido de la campana, que es el estímulo condicionado, ya va a provocar el solo sonido, va a provocar una respuesta condicionada, que es la salivación, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que hemos condicionado su conducta, ¿no? Y esto es lo que se puede observar, medir, experimentar, hacer lo mismo con diferentes especies, digamos, de animales. Se ha hecho experimentos con palomas, con ratones de laboratorio, perros, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ante diferentes tipos de conducta como al hacer sus necesidades en un determinado lugar, ¿no? Y no en cualquier parte de la casa, digamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos como de lo que hemos estado hablando, un resumen, ¿no? El perro ve la comida y se pone nervioso, empieza a salivar, ¿no? Cuando el perro escucha una campana, se pone alerta, está atento, porque es un sonido, digamos, pero no está asociado a nada. Después ponemos la comida, suena la campana y el perro empieza a salivar, ¿no? Ya después, cuando solamente suena la campana, y ya el organismo ah, tiene ese reflejo, ¿no? Esa reacción fisiológica, ¿no? Bueno, la teoría conductista nos dice que está fundamentada en que un estímulo es seguido de una respuesta, ¿no?
y que eso provoca, ¿no? O sea, la asociación de estímulos en un ambiente controlado eh, provoca una respuesta condicionada. Al proceso conductista de aprendizaje se la llamó hábito y más tarde se refirió como condicionamiento, ¿no? Pero progresivamente se vuelve un hábito, ¿no? Luego tenemos al condicionamiento operante de Skinner, Frederick, ¿no? Skinner, que bueno, él va más allá del conductismo, ¿no? O sea, sería el neoconductismo. Entonces, el término de condicionamiento operante o condicionamiento o neoconductismo hace referencia a que la frecuencia de esta conducta que ha sido condicionada queda modificada por las consecuencias. La conducta operante está determinada por las consecuencias que sucedieron justo después de la aparición de esta conducta. Es decir, que la conducta seguida de un reforzador, eso es lo que le agrega, ¿no? En el neoconductismo un reforzador, que si es positivo va a aumentar la frecuencia de la conducta esperada. Si el reforzador es negativo, es decir, que la persona para evitar ese estímulo no realiza la acción o la eliminaba mediante el castigo, ¿no? Por completo una conducta. Podemos tener el ejemplo para entender bien, porque se entiende bien lo que es el reforzador positivo, ¿no? ¿No? La asociación de estímulos, es decir, me levanto temprano, voy a trabajar en mi horario y al final del mes voy a tener el dinero, ¿no? Que es lo que espero obtener a través de la conducta de trabajar, ¿no? De llegar a tiempo, de hacer bien mi trabajo, para que así me den una remuneración o un reforzador positivo. Este reforzador positivo que me van a dar el dinero va a reforzar que yo día a día realice o tenga los mismos hábitos, ¿no? De levantarme temprano, asistir a tiempo al trabajo, trabajar efectivamente para así recibir una remuneración, ¿no? Y eso va a potenciar esa conducta y esos hábitos. Entonces, pero digamos aquí para el reforzador negativo, podríamos entenderle como cuando suena la alarma de un auto o de tu coche y esa alarma es molesta, ¿no? O sea, suena y incomoda, molesta, es un ruido fuerte. Entonces, para evitar que suene, la desactivamos, ¿no? Porque es un ruido molesto. Ese es un reforzador negativo, ¿no? Porque hacemos, realizamos la conducta para evitar que esta alarma siga sonando, ¿no? O para evitar este estímulo. Que esto ya lo vamos a entender más adelante. Y luego, si queremos que la conducta se elimine, es mediante el castigo, ¿no? Mediante podríamos ponerle una asociación donde sea algo punitivo, algo coercitivo, ¿no? Que vaya eliminando esta conducta indeseada a través del castigo, ¿no? Este es de los experimentos de Skinner, condicionamiento operante, donde se ponía a un ratoncito, ¿no? Donde lo que se quería hacer es que el ratoncito, para obtener la comida, presione un botón, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudiantes de psicología llevan una carrera de psicología experimental, perdón, llevan una materia, ¿no? De psicología experimental, que en mi época era así, ¿no? Comprábamos una cajita transparente y el ratoncito tenía que pasar hambre una semana, más o menos. No recuerdo si eran una semana, 5 días solamente. Pero la cuestión es que había que tener un periodo donde se le daba solamente agua, pero no comida, digamos, ¿no? Entonces, durante todo ese periodo se registraba la conducta del ratoncito, ¿no? Por ejemplo, a qué pared, las paredes
de la cajita era A, B, C, D, ¿no? Y uno tenía que registrar, eh, por decir, en un momento de la tarde de 2 a 4 por decir, o de 2 a 3 no sé, una horita, y registrar dónde el ratoncito pasaba más tiempo, ¿no? En qué lado de las cuatro paredes, en qué momento se acicalaba, ¿no? Y todo, registrar toda la observación de la conducta del ratoncito, digamos, ¿no? Después de esos 5 días o esa semana, se añadía un botoncito en la caja, en una de las esquinas de la caja, preferentemente, obviamente, donde él más, coincidentemente, donde él más paraba en esos periodos, ¿no? En esa hora que se observaba su conducta, en cuál de esas cuatro paredes es donde más se registraron que se aproximaba, digamos, ¿no? Entonces ahí se coloca un botoncito y cada vez que el ratoncito medio se acercaba a ese botoncito se le daba una croquetita, digamos, ¿no? Una comidita. Entonces, a la medida que él se acercaba, porque cuando él se alejaba, él veía que no pasaba nada y por ende no obtenía ningún tipo de alimento. Entonces, a la medida que se iba acercando, o medio rozaba el botoncito, o medio se acercaba y ya se le dejaba en la comida, ¿no? Y así se fue condicionando el ratoncito, ¿no? Hasta que ya no se le daba comida solo por aproximarse, sino cuando presionaba este botón. Entonces el ratoncito se acercaba, no pasaba nada, ¿qué será? ¿Qué será? Y, y ni bien presionaba un poquito el botón, ¡ping!, se le tiraba la comida. Entonces así, ¿no? O sea, iba aprendiendo el ratoncito que cuando lo toca el botón, recién va a obtener su comida. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces cada vez que él no se acercaba al botón o no lo presionaba, en este caso, recibía un reforzador negativo, porque no se le daba la comida, digamos, ¿no? Ahora, si uno quisiera eliminar esa conducta de ir al botón, quizás ponerle electricidad al botoncito, ¿no? Entonces el botón, al presionarlo, le va a pasar electricidad al ratoncito y ya progresivamente no se va a querer acercar, digamos, ¿no? Al botón. Por decir un ejemplo, ¿no? Son simplemente para ejemplificar de cómo sería el castigo, ¿no? A diferencia de un reforzador negativo. Se evita el botoncito, mejor dicho, a ver, cuando se aleja del botoncito, obtiene un reforzador negativo que no es la comidita, digamos, ¿no? Pero ni bien se va acercando o presionando el botón, ahí recibe el reforzador positivo. Y castigo cuando se elimina, ¿no? Creo que aquí hay un ejemplito. Aquí están los cuatro cuadrantes del condicionamiento operante, donde por ejemplo vemos a una persona caminar con su perrito, ¿no? Y entonces esta persona quiere que su perrito no lo jale, ni se escape, ni nada. O sea, esté con la correa flojita, digamos, ¿no? Entonces, a la medida que la persona va caminando y ve que el perrito no está jalando la soga o su cadena, su correa, le da una croqueta, digamos, ¿no? El reforzador, el castigo, a ver, nos habla de un castigo negativo primero, ¿no? Retrasando cosas buenas para disminuir un comportamiento, ¿no? O sea, ahí vemos que el perrito está tirando, y esto sería, sí, está tirando, digamos, la correa y ve que nada, no se avanza, digamos, ¿no? Y la persona se queda quieta. Entonces el perrito va aprendiendo que jalar no hace que se siga paseando, ¿no? Que es lo que quiere es pasear, ¿no? Eso sería el castigo negativo. El castigo positivo, la persona, el humano, cuando el perrito jala, él lo aprieta, digamos, ¿no? O sea, lo tironea y obviamente lo lastima un poquito, digamos, ¿no? ¿No? Dice, no más tirones, tiran de correa y regaños cuando tire, ¿no? O sea, porque lo jalonea y lo regaña, digamos, ¿no?
Entonces ya quedaría el reforzador negativo. Entonces el perrito ya va a, ya va a caminar con cuidado porque sabe que si lo tironea, si tironea la correa lo va a jalar, el humano lo va a jalar. Entonces para evitar que lo jale, o sea, para evitar, por eso es reforzador negativo, para evitar que lo jale y obtenga ese castigo, digamos, así podríamos decirlo, ¿no? Que para evitar ese castigo, el perrito camina con cuidado, porque sabe que si lo jala, va a recibir un castigo, ¿no? Un tirón y regaños por parte del humano. Entonces, para evitar eso, el reforzador negativo, mejor camino tranquilito, digamos, ¿no? Y mientras más camine tranquilito, el humano me va a dar croquetas, digamos. ¿Ya? Entonces, eso. Aquí tenemos, para entender bien, la parte teórica, el condicionamiento operante, el comportamiento seguido de una consecuencia, la naturaleza de esta modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento futuro, ¿no? Y básicamente se basa en estos tres, ¿no? El reforzador, la extinción y el castigo, ¿no? ¿Por qué? Porque si una conducta no es reforzada ni positiva, o sea, no tiene un reforzador positivo, eh, progresivamente las respuestas se van a ir desapareciendo. ¿No es cierto? Por eso es importante, por ejemplo, en el tema de los hijos, ¿no? Cuando cumplen con su trabajo, con su tarea, ¿no? Y los padres le dan una remuneración que no es, digamos, económica o solamente económica o solamente comprándole juguetes, cosas así, sino también el reforzador emocional, ¿no? Hacerle ver lo orgullosos que están, de hacerle ver lo importante de cumplir con el trabajo, de los beneficios, ¿no? De cumplir con las tareas, cosas así, ¿no? Que hacen que el hijo tenga este reforzador positivo y por ende se refuerce esta conducta de ser responsable y de cumplir, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, en otros aspectos, el reforzador negativo, para evitar regaños, llamadas de atención en clases, etcétera, por maestros y todo eso, para evitar eso, el reforzador negativo, mejor atiendo en clase, ¿no? Atiendo y, y soy responsable, digamos, ¿no? Para evitar un regaño, para evitar ir a la dirección, etcétera, ¿no? Entonces eso es tener límites, ¿no? Y y ir adquiriendo estos hábitos de tener normas y valores, ¿no? Y el castigo ya viene a ser la consecuencia, ¿no? O sea, de algo no deseable, ¿no? Por ejemplo, ya estos regaños más fuertes, ¿no? O características que produce, ¿no? De que la persona elimine por completo esa conducta, ¿no? Bueno, eso sería en relación al conductismo y al neoconductismo, ¿no? Ya, por último, a ver, tenemos la teoría cognitivo-social y sí, esa, que la vamos a explicar brevemente a ver, en un par de minutos. ¿En qué se basó la teoría sociocognitiva de Albert Bandura? Nos dice que hay factores ambientales, es decir, condiciones ambientales favorables que fomentan el aprendizaje, ¿no? De que hay factores conductuales, estas características volitivas, o sea, de la voluntad y la motivación, ¿no? Porque eh, cuando nosotros vemos que ciertas conductas o cierto comportamiento, nosotros observamos a través de un modelo o de personas que hacen o han hecho eso, nosotros le vamos a prestar atención y vamos a tener una motivación elevada
porque nosotros queremos lograr lo que esas otras personas también han logrado, ¿no? Entonces vamos a tener esa motivación de querer prestar atención y vamos a estar motivados para atender, ¿no? Y si hay esas condiciones ambientales, se va a dar el aprendizaje. Y luego nos habla de factores personales como lo biológico, lo físico y lo mental, que son componentes genéticos que predisponen al aprendizaje, ¿no? Que es decir, la capacidad de adaptación, ¿no? De adaptarse al medio, ¿no? Entonces aquí vemos estos cuatro pasos esenciales: la atención. Para aprender algo nuevo tenemos que prestarle atención y eso va ligado a la motivación, ¿no? Tenemos que tener motivación para poder prestar una atención retenida, ¿no? Por eso dice retención, el segundo punto, para que se almacene en la memoria, y la reproducción, que es ya la puesta en práctica, ¿no? De que reproducir esas conductas, digamos, ¿no? ¿No? Por eso dice reproducción motora de la conducta observada, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se ha visto que el comportamiento observado ha sido reforzado de manera positiva, el observador lo va a imitar, ¿no? O sea, igual que el condicionamiento operante, ¿no? Pero en esta ocasión es como que el sujeto es pasivo. Pasivo en el sentido de que él observa cómo los otros obtienen tipos de reforzadores, y si ven que esos reforzadores son positivos, él lo va a imitar, ¿no? Porque aquí hablamos del aprendizaje por imitación, ¿no? Que ese es el aprendizaje sociocultural, ¿no? Por ejemplo, ahí dice la foto, cuidado, no pises ahí, le dice, ¿no? A su hermana, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi madre cuando lo pisa llora, ¿no? La balanza. Entonces han visto que es un reforzador negativo, digamos, y para evitar eso, mejor no lo pises, digamos, ¿no? Luego, el aprendizaje sociocultural de Vygotsky, porque este es de Bandura. El Bandura nos habla del aprendizaje vicario por observación, por la imitación a un modelo, y Vygotsky nos habla del aprendizaje sociocultural, donde la persona necesita un andamiaje, es decir, alguien que haga el puente entre los conocimientos previos que tiene la persona y que pueda hacer de puente para potenciar y adquirir nuevos conocimientos para llegar a una zona de desarrollo superior. Por ejemplo, aquí tenemos al niño, ¿no? El niño quiere aprender. El niño desde que nace tiene aprendizajes que son innatos, ¿no? Que si ya en la etapa de desarrollo, mientras se va desarrollando en la niñez, digamos, nosotros como padres, tutores, educadores o profesores, hacen el papel de andamiaje, es decir, de puente. Le brindamos herramientas, ¿no? Enseñándoles el conocimiento o otorgándoles herramientas para el aprendizaje, como por ejemplo las nuevas tecnologías, ¿no? ¿No? Hoy en día se puede hacer podcast, se puede hacer infografías, mapas mentales de manera digital, se puede encontrar información mucho más rápida, bibliografía, sustentos teóricos, etcétera, haciendo un uso de toda una gama de tecnologías que contamos en nuestra época, que esas vendrían a ser las herramientas, ¿no? Si un tema me interesa bastante aprender, voy a buscar diferentes tipos de herramientas, audiovisuales, por ejemplo, o tecnologías, que me permitan acceder a obtener ese conocimiento que quiero tener, ¿no? Lo mismo pasa en el niño, ¿no? Tiene los padres, los tutores, los profesores que le sirven de andamiaje para llegar a esta zona de desarrollo próximo, dice, ¿no?
que viene a ser como una zona de desarrollo avanzado. Nosotros partimos desde un nivel real, donde está el niño con aprendizajes previos que ya tiene almacenados en la memoria, pero necesita adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Cuando uno es niño. Entonces, ¿cómo hace para aprender el lenguaje? Tiene que haber un mediador, tiene que haber alguien que haga de andamiaje. Entonces los padres le van hablando, le van diciendo, ¿no? Papá, mamá, casa, no sé, así, ¿no? Le van diciendo estas palabras de a poco y también combinado con lo que decía Bandura, por el aprendizaje por observación, por imitación, va a llegar a decir estas palabras, digamos, ¿no? Papá, mamá, etcétera. Y a medida que va creciendo, se va desarrollando en las diferentes etapas evolutivas, el niño va a requerir de otros tipos de andamiaje, ¿no? De profesores, de niveles, para que llegue progresivamente a este nivel de desarrollo próximo, ¿no? Bueno, eso un poquito acerca de las escuelas de la psicología.